me sale el nombre. Esas ponencias que les doy, que son un par, bueno, no es necesario que las vean todas, al menos que vean siempre las primeras, sí, sería importante. Que igual es mucho más llano que leer un montón de libros, o sea que de alguna manera es un poco más llevadero que leer varios libros, que inclusive a veces leer un libro hace más fácil inclusive la comprensión de los textos. Pero bueno, en Sí, fin, sí. es una cuestión de volumen el problema, en general. Alguien dijo una mí. Que a mí Sí, nos con los estamos... videos se me hace más llevadero la lectura del texto. Es como que leo el texto, después veo los videos y como que se entiende más. Sí, sí, además el video también un poco los orienta y la guía que yo les doy no es para que la hagan en sí, o sea, si la quieren hacer para, digamos, para como modo de resumen, como modo de ir plasmando las ideas, bárbaro, como un modo de apunte, genial. Pero la guía que yo les doy no es para que me la entreguen a mí, esa guía que yo les doy es para eso, para si ustedes quieren apuntar, para los elementos que tienen que tener en cuenta. Entonces ahí, digamos, como que les focalizo un poco donde tienen que apuntar en el texto, sobre todo en estos primeros textos que no son propiamente de filosofía, pero que nos van a ir haciendo a la idea de cómo eran los griegos, digamos, de la antigüedad, más que nada por eso. Bien, así que bueno, los insto a que a los que no están al día, a que traten de tomarse un fin de semana o algo para ponerse, ir poniéndose al día, si no se les hace tan pesado. Sobre todo a partir de la clase que viene ya entramos con temas más de cultura, todo eso, porque si esto si bien es cultura, entra en el aspecto arqueológico. Ya la semana que viene entramos en los aspectos propiamente históricos y literarios, que nos interesan mucho más, porque ahí aparecen la cuestión de los valores, aparecen las creencias propiamente de los griegos, la manera de pensar de los griegos, previa al surgimiento de la filosofía. Es decir, que ya son aspectos que nos interesan aún más o que son más relevantes a partir de la clase que viene. Bueno, teníamos que cerrar lo de sociedad micénica. Luego de que les hice la lista, el listado de videos, habrán visto que agregué un video más, no me acuerdo si uno o dos más, que fue por casualidad, porque estaba armando la lista de la clase que viene, o sea, no la de hoy, la de la clase que viene, y esos temas yo los tenía fichados por el título para la de la clase que viene, y cuando empecé a revisar los videos, me di cuenta que eran realmente como para esta clase. Aunque en algún caso no hay guía. De todas maneras, si pueden, en algún momento escúchenlos. Ahora denme un segundo que me voy a fijar qué videos son, así se los digo. Porque hay un par de videos que me parecieron después están muy interesantes, que van cerrando un poco más el asunto. Segundo que estoy Sí, revisando a mí me el ayudó YouTube. bastante. Yo vi creo que hasta el tercero, pero sí, te orienta más porque además de usar estímulos visuales, te da un poco más, onda, son más, onda, más enfocantes. Pero como que así dando onda, un pantallazo general, es como diciendo Sí, la única fuente de la existencia de una cultura es a través de la arqueología y la cantidad de la arqueología que se encuentra en ese lugar. Si más de las precisa huellas. más cantidad y más conservada la arqueología es mejor para tener una buena definición. Justamente, un libro que leímos la vez pasada, que no es de esta materia, claro, No importa. que Pablo Freire, que habla del hecho de soltar las manos, cuando el humano piensa a utilizar las manos como herramienta, que ese hecho no está escrito históricamente, no hay un hecho, porque no hay pruebas fósiles al no encontrarse, es como justamente el tema, eso mismo.
Está bien, sí, sí, ese aspecto es interesante. Onda, Y sí, lo que digo que lo que nos estabas enseñando todo esto, onda, las diferencias de época, el contexto, el encuentro cultural, onda, el choque cultural, el intercambio de cosas, es más enfoque, más de cuando nosotros hagamos un trabajo, porque para mí todas las materias se unen, llega un momento que se unen y se hacen una sola. Y esto nos va a servir cuando hagamos una tesis, cuando hagamos la tesis, que saber de la arqueología, la importancia que tiene la arqueología y los documentos para darle peso a nuestros argumentos. ¿No me equivoco? está muy bien lo que estás diciendo, Jen. Sí, inclusive en el texto de Berman es un texto conjetural, o sea, el texto de Berman es una conjetura, pero que es una conjetura basada ay, no me sale, en huellas arqueológicas, ¿sí? En testimonios arqueológicos, no en historia, no puede hacer historia él por eso les mandé a leer el prólogo, aparte del capítulo específico de la sociedad micénica, o mundo micénico, no me acuerdo exactamente cómo es el título, pero bueno, Sí, anda por ahí. a veces pasa con un dialecto, con un lenguaje que a veces hay tanta poca evidencia que no pueden traducir ese lenguaje. Y a veces pasa Escuchen, lo contrario, que onda, con Platón mismo, que Platón mismo no sé cuántas fotocopias originales hay. Creo que son 10 o 20, si no me equivoco. No Pero quiero ahí no decirte. hay nada original, lo que quedan Onda, son bueno, copias, por eso dije copias. medievales, o sea, sí, son copias, pero no, original no tenemos nada. Es más, Pero cómo, onda, justo la vez pasada me acordaba esto lo que decías sobre lo que hacía la hermana de Nietzsche y lo que pasó también a veces un poco en la Biblia. ¿Cómo sabes que pasa con todo. cómo sabes que esa arqueología no fue modificada? Onda, Platón capaz puso la ventana era grande y el que lo transcribió puso la ventana era más chica. ¿Cómo sabes que esa arqueología no fue modificada? ¿Cómo le das eso? No, de momento no lo sabes, o sea, tenés lo que tenés, o sea, está muy bien lo que estás diciendo, Jean, que es la mirada, digamos, ¿cómo decirlo? Siempre con desconfianza, digamos, hacia el texto, inclusive hacia la supuesta fuente, ¿no? Es decir, ¿cuánto de fuente tiene la fuente? Bueno, esa es una gran limitación que tenemos. Probablemente pueda existir alguna posibilidad digamos, de poder estipular o estimar, digamos, si hay alteraciones en un texto o cuán grandes pudieron haber sido las alteraciones en un texto o cuánto pudieron haber sido deformadas en un texto con estudios de tipo filológico, es decir, con filólogos que pueden reconocer distintos, digamos, el vocabulario, las modificaciones del vocabulario de acuerdo a la época, en fin, los vocabularios que se utilizaban de acuerdo a una época, es decir, si uno agarra una novela, supónganse, de los años 50, los personajes hablan distinto de si uno agarra una novela que esté, no sé, Bueno, contextualizada en 2010. hay una serie que es lingüístico forense, en realidad Mm. la serie se llama Una Bomber, que es justamente un detective de FBI que analiza un manifiesto para atrapar a un terrorista. Y por el Ah, sí, hecho de, no, onda, no lo vi. por el hecho de una frase lo atrapa, de todo el manifiesto de Sí, 50, tiene que haber sido un perfilador criminal, eso. Eh, probablemente ayudado con otros profesionales. Sí, una Bomber fue un caso muy famoso una persona con un alto coeficiente mental, muy alto. Creo que ya, Yo lo digamos, leí el rozando. manifiesto. Yo lo leí el manifiesto y ojo, hay cosas que la plantean y están muy buenas. Onda, habla de cómo la sociedad invade, onda, cómo la tecnología invade a la sociedad. Bueno, igual para no ir yéndonos de tema, bueno, a él lo meten preso por una palabrita, porque antes se decía ir a la iglesia y replicar.
y después el cambio de época, se cambió la palabra y decía replicar y a misa. Y por el hecho de que él usaba al revés esa palabra, se dieron cuenta por cartas que era él. Onda, por una palabrita. Digamos, yo no le seguí el documental, pero estoy más o menos enterada del caso. Ahora que vos contás esto, me parece que ya habían circunscrito más o menos, porque el perfil era muy específico. Los buenos perfiladores criminalistas Por eso, pueden decir, yo calculo que para sacar las ideas de Nietzsche, onda, para decir, este texto es Nietzsche o este texto no, de el Nietzsche es Platón. distinto. El Nietzsche es distinto. En Nietzsche vos tenés el manuscrito original de Nietzsche y tenés la tachadura que hace la hermana, o sea, con otra letra que O claramente no Platón, habla de Nietzsche. autores más viejos. Me dijiste que no hay texto original de Platón sobre la No, no lo fuente. sé. Entonces tenés que hacer un perfil, para saber si es 100% onda, más acercable a lo original, tenés que hacer un perfil, un perfil sobre el autor. Y claro, o sea, digamos, eso es un trabajo de lingüistas, de filólogos, en realidad, de filólogos y lingüistas, donde tienen que buscar toda la cuestión de la terminología histórica, que igual hay que tener en cuenta otro factor, Jean. Un manuscrito, digamos, de Platón, probablemente en antigüedad o siendo lo más fiel a la antigüedad, reproduzca el lenguaje griego que se utilizaba como más tarde en el segundo siglo después de Cristo. Difícilmente reproduzca realmente, digamos, en la totalidad el griego de Platón. Porque el soporte, digamos, del papiro era muy, ¿cómo decirlo?, muy fugaz, digamos, muy endeble. Entonces se veían obligados, digamos, a hacer copias recurrentemente, y en las copias, digamos, como que iban un poco actualizando un poco el material. Por Eh, eso, por eso hoy en día hoy en día las Biblias se hacen mucho con el papel de arroz, que es un papel que aguanta un poco más que el papel estándar. Está bien, pero igual eso no tiene nada que ver porque hoy la Biblia la tenés en 50.000 Sí, soportes, sí, o sea, hoy sí. tenés 500.000 soportes y también tenés 500.000 traducciones, porque pasa también en el griego tenés muchas cuestiones que tienen que ver con las traducciones, pero bueno, si nos vamos a lo original, tendría que haber un rastreo. Obviamente, ojo, hubo un rastreo y de hecho de ese rastreo se descartaron un montón de diálogos entre el siglo XIX y el siglo XX que se consideraban que eran propios de Platón, o sea que durante la Edad Media se habían considerado que eran diálogos de Platón. Descubrieron a través de todo ese estudio que no podían ser de Platón, porque no correspondían a la época, porque no correspondían al vocabulario, porque se metían en temas muy marginales. Sí, pero los temas marginales, ponele que, bueno, podía haber entrado Platón en esos temas marginales. No, había otros elementos que coincidían para que no fuera, que son los diálogos que se denominan de pseudo-Platón. Ah, En líneas bueno. generales, en todos los textos de la antigüedad, o todos los autores de la antigüedad, a veces encontramos, supónganse, Aristóteles y un tratado o algo que se llama, y dice pseudo Aristóteles. Ese pseudo Aristóteles o ese pseudo fulano, en realidad lo que está queriendo decir que fue un tratado que durante muchos años, durante muchos siglos se le atribuyó a ese autor, y luego, digamos, con el avance de la filología, en el siglo XIX sobre todo avanzó muchísimo la filología, y durante el siglo XIX y XX se dedicaron muy a fondo a revisar. Es más, siguen revisando, o sea, Igual, sorpresas pueden ir encontrando. ¿cómo Déjame se terminar llama? la idea, ya. Igual, Ahí se estableció una diferencia entre las obras que se consideraron propiamente originales, porque respetaban una serie de elementos que, bueno, que hacían parecer que fueran originales, con las que no, con las que a los ojos de un filólogo claramente no. Entonces ahí aparece el pseudo. Pero bueno, igual tenemos esta limitación. Nunca vamos a estar leyendo a Platón directamente a Platón. no, obvio. Si lo estuviéramos leyendo directamente a Platón, tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto diferente, y, o sea, el contexto de enunciación es diferente, y ahí nos estamos perdiendo un buen aspecto de lo que está diciendo.
Sí. Pero eso es un problema general hacia No, todo aquello que no sea contemporáneo. por eso yo sentía a eso, onda, el origen, onda, el objetivo de la clase era no, sí era importante la historia, onda, los sucesos, pero era más importante la arqueología. A eso, esa era mi pregunta, como que como usted como docente apunta más a eso, de la importancia onda, la importancia de la evidencia, por decirlo. Sí, o sea, no siempre uno puede tener, no, uno siempre puede tener evidencias, pero sí apunto que no se pueden negar las evidencias. Y tampoco se puede fantasear demasiado sobre las evidencias, ¿no? Apunto un poco a eso. ¿Por qué? Porque hay mucha tergiversación. Y hubo mucha tergiversación del mundo griego. Realmente hubo demasiada tergiversación. Es decir, cada época inclusive adapta a los griegos conforme a los cánones morales de esa época. ¿Sí? O sea, hoy en día, por ahí no ya tanto hoy en día porque hay un poco más de cuestionamiento, pero hace 20 años atrás, estoy hablando de 20 años atrás, año 2000, había todo un fervor con el tema de la pederastía griega, ¿no? Como una cuestión de que, los griegos eran súper abiertos de cabeza y bla, bla, bla. No, cuando vos entras a analizar lo que es la pederastía griega, no está hablando de ninguna amplitud mental, está hablando de otro tipo de prácticas sexuales, pero o sea, de otro tipo de prácticas sexuales legitimadas, pero que a la vez implicaban todo un código de otras prácticas no legitimadas que están hablando claramente de que no eran tan abiertos de cabeza, ¿no? Bueno, igual eso fue una imagen onda, eso fue una imagen más de las películas que nos vendieron, los romanos eran... No. En los libros también está, en los libros también. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el contexto donde surge esa relectura de la pederastía griega. El contexto donde surge la relectura de la pederastía griega es en un contexto donde todavía la homosexualidad está cuestionada. Si bien es lo mismo, pueden decir, no, hasta por ahí nomás. Porque ustedes tienen que pensar, ponerse en contexto, que no hacía mucho, es decir, con la aparición del SIDA en los años 80, pero que en sí, digamos, la publicidad de la enfermedad del SIDA no se hace antes del 87, 88, se la llamaba la peste rosa, la peste de los homosexuales, e inclusive se barajaba la tesis, así muy legitimada, mediáticamente, de que fuera un castigo divino, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que en los 90 se hablaba de que podía haber una enfermedad que castigara a los homosexuales, justamente por una cuestión de origen divino, tenemos que pensar que los 2000 no eran tan abiertos. O sea, sí, eran mucho más abiertos que los años 40, pero no eran tan abiertos. Entonces hay que tener, déjame ya cerrar la idea. Cuando reaparece esta relectura, está vinculada a eso, a un intento de legitimar otro tipo de sexualidad que no sea, digamos, la heteronormativa, vamos a decirlo así. Con la heteronormativa no es solamente la relación heterosexual, sino son determinadas prácticas dentro de la relación heterosexual, porque hay otras prácticas que aún dentro de la relación heterosexual esa sociedad culpabilizaba o denominaba, digamos, pervertidas o, bueno, etcétera, etcétera, los calificativos, pero en fin, no legitimadas. Entonces está vinculado a eso. Igual nos vamos a ir de tema. ¿Y hoy qué vamos a apuntar? Hoy con a la sociedad misérica. Yo lo saqué en tema de esto a que siempre que leemos un texto nos lo apropiamos también con determinadas categorías y determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestra, o sea, inclusive con conflictos de nuestra época. Nos lo apropiamos desde los conflictos de nuestra época. Por eso saqué el ejemplo del tema de la pederastía. O sea, en función de eso, que cuando surge, digamos, reapropiado con los conflictos de esa época. Un siglo antes había sido negada completamente la pederastía. ¿Sí? Porque la sociedad de ese momento no podía ni admitirla. O sea, porque admitirla implicaría que directamente no podías leer un texto griego. Entonces, listo, no se hablaba. Hay un texto muy interesante de un historiador que se llama Galván, que después les voy a dejar el texto,
donde habla de estos problemas de interpretación. Pero bueno, volvamos a la sociedad micénica. Bien, en la sociedad micénica ahí tenemos, según los historiadores y según los arqueólogos, los primeros griegos. Nosotros la clase pasada habíamos llegado a ver medianamente la idea de que hay un centro de poder. En ese centro de poder encontramos tablillas, hay distintas hipótesis, una hipótesis que sostendría que allí comienza la escritura y allí habría comenzado la historia, que es minoritaria esa hipótesis, y otra hipótesis que es mayoritaria, que es la que sostiene que eso es una protoescritura, no propiamente una escritura en el sentido histórico. ¿Por qué? Básicamente los argumentos retomo de esa tesis, que es la mayoritaria, que es la que más, digamos, vamos a decirlo así, está esparcida, digamos, en el ambiente nuestro, o sea, dentro del ambiente filosófico y dentro del ambiente histórico y arqueológico, también es la más esparcida, está vinculada a lo siguiente, que no es una escritura destinada a narrar algo, sino simplemente es una escritura contable, y a la vez tampoco estaba destinada a permanecer. O sea, que el hecho de que haya permanecido fue una casualidad porque se incendió. O sea, porque hubo un incendio y coció las arcillas y después, bueno, con ese método que tenían los antiguos de rellenar el terreno y construir arriba, bueno, ahí quedaron para el arqueólogo las tablillas, si no, no hubieran llegado nunca. Entonces, como era una escritura destinada a permanecer, no se la va a considerar escritura en el sentido histórico, porque la escritura en el sentido histórico es una escritura que cuenta algo, que dice algo, y además de decir algo, sí está destinada a que permanezca. Es decir, trata de ser un soporte justamente para la posteridad, cosa que estas tablillas no lo tenían. Esos son básicamente los argumentos. Luego está el tema de las tumbas, que no lo analizamos, o que habíamos comenzado a hablar del tema de... Que ese era según el rango jerárquico, o sea, Sí, Ricardo, está muy bien. Del ajuar militar y las teorías de que era una sociedad pacífica, pero que se dedicaban a la guerra, digamos, esporádicamente, nomás como una obtención de recursos. ¿Sí? Al saqueo, habías dicho, profe. Al saqueo, exactamente, Jimena, muy bien, exactamente, al saqueo, perfecto. Había una diferencia de género también, ¿no? Porque la tumba de Clitemnestra estaba fuera de la ciudadela y la de Agamenón no. Estaba en el círculo A una y creo que la otra en el círculo B, y había diferencia jerárquica en eso, y sin embargo eran las dos personas de la realeza. No, igual, ahí voy a hacer una salvedad. Tienen que tener en cuenta lo siguiente: las tumbas del círculo A y las tumbas del círculo B son tumbas hechas en distintos periodos. Ahora, yo no recuerdo exactamente cuál. Unas corresponden antes del primer incendio y otras corresponden a después del primer incendio. Entonces ahí hay una diferencia, gracias por sacar el tema, Ezequiel, ahí hay una diferencia importante, que es que las tumbas, digamos, previas al primer incendio, son tumbas mucho más ricas, es decir, porque la ciudad era más rica, más próspera, que las tumbas de las después del incendio. Además son menores, hay menos tumbas y son menos ricas. Pero fue una cuestión de, digamos, de economía. ¿Sí? De presupuesto. De presupuesto, o sea, no había tanto para dejar, o sea, no había tanto para los vivos, entonces tampoco había tanto para los muertos, o sea, había menos para los muertos. Nunca, o sea, la sociedad micénica nunca recuperó el esplendor que tuvo hacia el siglo XVIII antes de Cristo, no lo o sea, después de ese primer incendio, aparentemente un primer ataque, se presupone que es un primer ataque de otros pueblos, o sea, de pueblos que no habitaban el lugar, nunca recuperó su esplendor. ¿Sí? Y se supone que es un ataque hecho por un pueblo extranjero, o sea, un pueblo que viene de otro lugar. ¿Los dorios, pues? Sí, ahí vamos a eso, Ezequiel, ahí voy a hablar de eso. Se supone que es un pueblo extranjero, quédense con esto, se supone que es un pueblo extranjero
porque se da una seguidilla, digamos, de incendios en todas las ciudades más importantes, ¿no? Entonces, claramente, si hubiera sido una trifulca interna de pueblos que comparten un territorio, bueno, habrían sido afectados algunas ciudades y otras que estaban dentro, digamos, de la facción ganadora no habrían sido afectadas. En cambio, acá son afectadas todas, lo que da a entender que hay un enemigo exterior. No sé si se entiende esta idea. Sí, profe, una pregunta. Sí, Daria. Y hola, ¿cómo estás? Porque yo no saludé. La pregunta es, ¿cuáles eran estos pueblos que fueron invadidos por los dorios? O bueno, por este pueblo extranjero que invade y quema todo. Bueno, bien. En realidad, los dorios son supuestamente, o sea, a ver, hay muchas tesituras. En Finlay, él mismo les plantea que la tesis más extendida es la de los dorios, y que él mismo no está convencido de esa tesis, pero bueno, es lo que hay. Básicamente, para resumirlo a nuestros objetivos que no son históricos, esa es la respuesta de Finlay, es lo que hay. Pero él es consciente y de hecho manifiesta las dificultades y exhibe, ¿no?, las dificultades que hay para sostener realmente que son los dorios. Bernard, ustedes habrán podido leer, no sé si por ahí justo en el capítulo que les di, porque ahí habla de la sociedad micénica, pero en sí, en líneas generales, el libro, el texto de Bernard sostiene la tesitura también de los dorios, no cuestiona esa tesitura. Hoy en día está más cuestionada esa tesitura, inclusive en varias de las conferencias que están colgadas, digamos, en las listas que yo dejé, aparece, no sé si en las que tienen colgadas, o sea, las que tenían colgadas para esta semana, pero sí para la de la semana que viene sí aparece la tesitura de los pueblos del mar. Y acá hay una cuestión muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando leemos a Finlay habla en un momento que los griegos probablemente hayan sido reconocidos, digamos, por los otros pueblos de la Mesopotamia, por Egipto, como los pueblos del mar, que eran unos pueblos saqueadores. Y que perfectamente podrían entrar en esa identidad los griegos como los pueblos del mar, que fueron unos pueblos que vinieron que vinieron en barco. No me pregunten qué blanco, barco, no empiecen con esas especificidades históricas. Que iban en barco, asaltando todas las costas, arrasando, digamos, estilo los vikingos más antiguos todavía, arrasando todas las costas, llevándose lo que les interesaba y listo, desaparecían. O sea, aparecían cada tanto haciendo ese vandalismo, cada tanto era realmente muy espaciado haciendo ese vandalismo y después, chao. No se sabía a saber de ellos más por ahí por 10, por 5 años. ¿Sí? Entonces, Finlay maneja la hipótesis, aunque no la afirma porque no tiene elementos para afirmarla, de que los griegos podían ser esos pueblos del mar. Una cosa interesante que es que en las ponencias que yo les dejé colgadas, vuelvo a repetir, ahora no recuerdo, porque escuché muchas, si en las que están en la lista de esta semana, que ustedes ya vieron, o las que están en la lista de las que tienen que ver para la semana que viene, aparece, digamos, entre los españoles, aparentemente sería, digamos, esta la última, digamos, lo más en moda, ¿no? Lo último del grito de la moda de la arqueología, sí, la última interpretación, es que los pueblos del mar no son los griegos y son el pueblo que atacó a los griegos. Es viable, es posible. Profe, De todas maneras, sí, no sé quién me habló. Yo, Ezequiel. Sí, Ezequiel. ¿Qué pueblos serían esos que atacaron? Los pueblos del mar. Ahí va. Igual, de todas maneras, tenemos un problema. Tanto los dorios como los pueblos del mar no sabemos quién carajo eran. O sea, no sabemos quiénes son. Todavía no se sabe de dónde aparecieron. Se ignora. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre los dorios y los pueblos del mar, a favor de los historiadores o a favor de los arqueólogos.
es que de los dorios no existe absolutamente ninguna base de nada, ninguna fuente, es un invento total y completo para querer, digamos ahí, ponerle un nombre a un pueblo desconocido que invadió, que se supone que invadió Grecia, digamos, en lo que sería el final de la Edad de Bronce, ¿no? Lo invadió, o sea, primero lo atacó en el siglo XVIII, en el siglo XVI antes de Cristo, y finalmente en el siglo XII lo invade, lo arrasa. Pero esa es una tesitura de los historiadores sin ningún elemento histórico, sin ninguna fuente, sin ningún documento que diga, bueno, había un pueblo, los dorios, no sabemos quiénes eran, pero que nos invadieron, ¿no? O sea, no hay nada. Se le puso el nombre de dorios porque se supone que eran pueblos que provinieron del norte de Europa, y como la parte norte, es decir, la parte que actualmente sería, digamos, la que, digamos, la parte norte de Grecia, de la Grecia antigua, que correspondía con la parte espartana, y a la vez la parte espartana limitaba, ¿sí?, geográficamente con el área griego de Macedonia, y toda esa zona es la zona, digamos, básicamente de los territorios checos, rumanos, digamos, de la Europa del Este, ¿sí? Es el territorio actual de la Europa del Este, o que linda con la Europa del Este. Bueno, se supuso que los dorios venían por ahí y que los espartanos debían tener mayor influencia de la cultura dórica, porque de hecho los espartanos hablaban el griego dórico. Esto es un punto importante que no aclaré hasta el momento, y es que no había un solo, o sea, en la antigua Grecia no había una sola lengua griega, había muchos dialectos, había muchas lenguas griegas, que obviamente tenían su parecido. Yo hace un rato, antes de dar la clase con ustedes, estuve escuchando una ponencia en portugués. O sea, si bien estudié portugués en algún momento, como la expositora... Me imagino un romano hablando de estilo correntino. Claro, igual ahí tenés la misma lengua pero con distinta tonada. Acá hay variantes, es como mal comparando escuchar un gallego. ¿Sí? El gallego, por ahí puede ser que haya palabras que te confundan, que te pierdan, pero en sí lo podés más o menos entender. Además, si hay buena intención de que lo entiendas, lo vas a entender, ¿sí? Ni que hablar si vos tenés una base de portugués, y vuelvo a aclarar, si está la intención de que haya comprensión, ¿no? Porque si no está esa intención, hablas muy rápido y no se entiende nada, pero si está la intención de que haya comprensión, de hecho, un portugués o un brasileño te puede entender a vos, si vos le hablas tranquilo, a un brasileño te entiende, aunque no sepa una jota de español. ¿Por qué? Porque hay una base común. Puede que distorsione, porque hay palabras que parecen, que son parecidas y quieren decir cosas distintas, pero el contexto más o menos te va orientando. Tiene que ser algo muy, muy, muy finito para que te desorientes tanto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el gallego. El gallego es una lengua que parece medio camino entre el portugués y el español. ¿Sí? Entonces, de hecho, es más, la otra vez vi un texto rumano, que ya ahí ya tenés más dificultad, pero como el rumano es una lengua latina, tiene un montón de palabras que son parecidas. O sea que más o menos, si bien no podrías hacer una tesis de un autor rumano sin saber rumano, más o menos podés saber de qué te está hablando el texto. Cosa que si vos agarrás un texto en alemán y no tenés ni idea del alemán, no vas a saber ni de qué te está hablando, o ruso, no tenés ni idea de qué te está hablando. Bueno, entre el griego parecía algo parecido. O sea, había diferencias, pero podían comprenderse. El griego que hablaban los espartanos se llamaba griego dórico, ¿sí? Porque ellos decían provenir de los dorios. Ahora, ¿quiénes eran los dorios? Sí, en realidad nunca lo sabemos, nunca se supo. No hay ningún elemento histórico que afirme realmente la existencia de un pueblo denominado dórico.
es probable que cuando los espartanos se decían que ellos provenían de los dorios, tuviera algo que ver, medio como, fue algo mitológico tipo los arios de Hitler, ¿no? O sea que según Hitler los alemanes provenían de los arios y los arios no existieron. O sea, porque había un componente de superioridad en esa idea de que ellos provenían de los dorios. Bueno, entonces, en fin, como los espartanos hablaban el lenguaje, digamos, el griego dórico, los espartanos están al norte de Grecia, fueron los primeros en ser invadidos por ese pueblo que no sabemos quiénes eran. Creyeron, supusieron los historiadores que en Esparta habría quedado alguna facción antigua de ese pueblo y que, bueno, que sí, que efectivamente existió este pueblo dórico porque los espartanos hablaban y decían que provenían de los dorios, y eso fue únicamente el único elemento, digamos, que tuvieron para esa tesitura. ¿Cuál es la ventaja que tiene la tesitura de los pueblos del mar? La ventaja que tiene la tesitura de los pueblos del mar es que hay testimonios escritos, ¿sí? A lo largo de toda, digamos, la parte de Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Egipto mismo, donde dicen que estos pueblos del mar los invadieron. Es decir, que acá presten atención a un detalle. Mientras en Grecia estamos en una prehistoria, en una edad de bronce, aunque hay una escritura, ¿sí? Primero de tipo jeroglífica, después de tipo silábica, sabemos que no es una escritura destinada a permanecer, no es una escritura destinada a ser histórica, ya toda la parte de Mesopotamia tenía escritura desde hace rato. ¿Sí? Ahí tenemos una ventaja, o sea, Oriente estaba mucho más avanzado en su civilización que Occidente, claramente. Y ellos denominan a ese pueblo los pueblos del mar. Entonces, si bien no sabemos quiénes eran los pueblos del mar, sí sabemos que existieron unos pueblos denominados pueblos del mar porque los documentos históricos, documentos sin conexión entre sí, es decir, no documentos a ver que uno dice una cosa y el otro va y se copia, o sea, que realmente no estuvieron conectados en su época, pero que a la luz de los historiadores realmente son documentos contemporáneos, denominan a los pueblos que vinieron del mar, es decir, con distintas expresiones, pero básicamente todas hablan de unos pueblos que vinieron por el mar, saquearon, o sea, destruyeron, saquearon, robaron y se fueron. Pero tenemos una dificultad. Si bien los pueblos del mar sabemos que existieron porque históricamente están asentados, aunque no sepamos quiénes eran, tenemos la dificultad de, ¿y si los griegos eran los pueblos del mar, quiénes atacaron a los griegos? ¿No? Bueno, hoy en día, básicamente, aparentemente, el último grito de la moda en la arqueología es que los griegos también fueron atacados por los pueblos del mar, ¿no? Pero bueno, también ahí nos queda el blanco de que qué hacían con las armas los griegos, porque claramente muchos entre ellos no se peleaban, aparentemente. Otros sostienen que sí. Bueno, vaya a saber qué era, pero en fin. Lo que quiero mostrar. Sí. ¿Y los aqueos? Yo, Ezequiel. Ezequiel. Los aqueos. Sí. ¿No tiene que ver también con los griegos? No. Los aqueos son los griegos. Son los griegos, o sea, en la Ilíada se habla de los aqueos y de los troyanos. Los aqueos son los griegos. Ustedes me podrán decir, pero los troyanos también son griegos. Bueno, sí. Pero hay un elemento muy interesante y es que Troya está en los límites de Grecia. Entonces es probable que haya sido considerada en algún momento casi no griega a Troya. Vaya a saber. Hay una de las ponencias que les dejé, a ver si me dejan un segundito mirarla, así les digo cuál es, que es para la semana que viene, sobre Troya, que es muy interesante porque encontraron arqueológicamente, no encontraron escritura en Troya, ¿sí? O sea, no se encontró nada escrito. Lo único que se encontró fue un sello que se corresponde con
con la grafía hitita. Y entonces ahora los arqueólogos están desarrollando la tesis, o la hipótesis, mejor dicho, obviamente no demostrada, muy en pañales la tesitura, porque habría que encontrar mayores elementos. En la ponencia que les voy a dejar para la semana que viene, que se llama Troya entre realidad y poesía, que el ponente es Antonio Alvar, ahí menciona esto que les estoy diciendo yo ahora. El texto de Sí. Bernard también lo dice. ¿Eh? El De texto lo de de Bernard Hitita. habla de una cretización, no, sí, de una, no, perdón. Sí, puede ser, cretización puede ser, sí. No, pero me equivoqué, habla en realidad de que en Troya se encontraron, una vez que se hicieron las expediciones arqueológicas, elementos que eran de los hititas o de la ciudad de Mitanni, que eran todas de Medio Oriente, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates. Exactamente. Bueno, Pero la cuestión es que se encontró un sello para uso de lacre, ¿no? Los lacres, digamos con rasgos hititas. Con lo cual están suponiendo los historiadores que probablemente Troya tuviera un origen hitita. Y de allí, digamos, se podría explicar por qué el ataque de los griegos a Troya, porque no era una ciudad propia. O al menos no originalmente no era una ciudad propia. ¿Sí? O sea, fue una colonización de una ciudad no propia, o sea, no griega. En fin, no sabemos, realmente no lo sabemos. Pero está la tesitura y está, digamos, con algún tipo de fundamento arqueológico, que no es definitivo, por eso no es concluyente, porque podría estar. Yo qué sé, porque un comerciante se lo trajo de un viaje, o se lo quedó de un viaje. Podría ser cualquier elemento, pero es llamativo. ¿Sí? Es llamativo. Hay muchos elementos que a los arqueólogos le hacen pensar esta tesitura, que Troya era una ciudad, una colonia de los hititas o de algún otro pueblo, digamos, de la zona, no griego. Del caballo. En fin. ¿Qué pasa con el caballo de Ezequiel? Bernán habla del caballo y que el caballo venía más que nada por ahí de Medio Oriente y que veía esa relación, digamos. Por eso se le daba tanta importancia al caballo de Troya, y hablaba de un Poseidón equino, que era como la historia del Poseidón. Ah, mira. Lo leí en el texto de Bernán, si no me equivoco. Yo no me acuerdo, ya hay cosas que se me van de la cabeza. Bien. Sí, lo dice en el texto. Igual el caballo de Troya, hay también otra interpretación, que creo que la da este mismo que les mencioné, Alvar, que dice que caballo se le llamaba en la antigüedad a una pieza militar que se usaba para derrumbar los muros. Entonces, él tiene la interpretación de que el caballo de Troya, que en la ficción literaria, ese es un caballo de madera hueco donde se escondieron los griegos, él interpreta que eso es una ficción literaria o es una manera metafórica de decir que las murallas de León, o sea, las murallas de la Ilíada, fueron destruidas por un caballo, o sea, el caballo pero como pieza, digamos, Como algo de fuerza. Claro, como una arma bélica, ¿no? Porque que son básicamente caballos con un tronco, ¿no? Sobre un soporte que entraban a darle varios a ese tronco y te destruían Pero sí, como onda figurativo, no literal, no era un caballo literal de madera, como figurativo claro, más. Exactamente. Pero bueno. Pero ¿por qué siempre lo representan como que lo presentan como un regalo? Viste que en las películas, eso que me dicen, no, te vamos a regalar el caballo. Porque la ficción dice eso. Digamos, la ficción dice eso. Ahora, bueno, a ver, eso es una interpretación bastante convincente. Pero la ficción dice eso, que los griegos regalaron un caballo hueco, digamos. Es decir, probablemente también la ficción
quiere hablar de otra cosa, ¿no? De la idea de, ¿cómo decirlo? De los presentes que no son presentes, de los presentes que son trampas, es decir, de que en la guerra se utilizan estrategias engañosas, o sea, que no todo, digamos, en la guerra es fuerza, sino también hay astucia, engaño, ¿no? Puede querer decir muchas cuestiones, hay que ver cómo lo entendían realmente los griegos, y también hay que ver cuánto los griegos sabían de su propia historia. Digamos, los mitos deforman la historia para engrandecerla, claramente. Bueno, pero es Bien. por ahí, profe, la mirada que se nos está escapando acá en la Sí, José. arqueología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Porque por ahí Bueno, siempre hablamos de la cerámica y hablamos de los elementos. El tema es cuándo los objetos dejan de ser objetos, ¿no? Para transformarse en tributos o en regalos, y ahí aparece la religión. O el tema de el tributo funerario. Entonces, acá está hablando ya del cambio del hombre. Por eso, por ahí sí, hablamos con tanta ligereza del neolítico y no estamos haciendo hincapié en el cambio, ¿no es cierto? sí, De ese hombre que empezó a ser sedentario y empezó vamos a decir, a manejar su ambiente, a domesticar plantas y animales. Entonces, por eso por ahí con mucha ligereza hablamos del neolítico y no nos damos cuenta del cambio. Lo mismo de la escritura, que decía, bueno, ese excedente de ese cambio, ¿no es cierto?, de esa domesticación permitió mantener clases específicas, técnicas, como los escribas, que por eso era una escritura que no era para redactar obras o hacer, era solamente de balances, ¿no es cierto? No era una escritura para la mayoría de la población. Por eso habían técnicos especialistas que solamente se dedicaban a eso y ya no trabajaban, eran escribas. Entonces, yo digo, por ahí se nos está escapando ese detalle, ¿no? sí, está bien. Igual me gustó mucho eso que vos dijiste del tema de cuando los objetos dejan de ser objetos para ser tributos, ¿no? Que adquieren otra significación. Sí, claramente. El tema es cuánto podemos saber a ciencia cierta sobre esa sociedad. O sea, podemos saber muy poco. Lo que tiene de interesante la arqueología es que durante muchos siglos o sea, se leía a los griegos desde lo que los griegos mismos decían, de sí mismos. Con el avance o con, digamos, con el nacimiento de la arqueología y el avance en la arqueología, se pudo demostrar que muchas de las cosas que decían los griegos, bueno, eran más míticas que ciertas. Es decir, que la base real era bastante diferente y que, bueno, que había un elemento mítico o de engrandecimiento poético destinado justamente a esa cuestión patriótica, ¿no? De incentivar el sentimiento patriótico y demás. Bueno, pero el mito nace siempre cuando no hay un pasado. Entonces, el mito nace desde la mano de la divinidad, ¿no es cierto? Igual hay que No ver. hay un pasado El histórico en conocimiento realidad. histórico en sí mismo, Claro, de está las bien lo que vivencias. estás diciendo. Igual yo diría que más que no hay un pasado histórico, o sea, sí, podemos decir llanamente que no hay un pasado histórico, pero para que no haya un pasado histórico es porque no hay una intención histórica. Bailar bien finito, digamos, a nivel filosófico, o sea, si no hay historia, tampoco es porque esa no historia es porque no hay una intención histórica, o sea, porque de hecho hay acontecimientos que existieron, pero no han sido narrados, no han perdurado, no se han querido registrar o no se han sabido registrar. Y ahí aparece el mito, digamos. No, yo no reniego que a veces el mito rellene el hueco de un periodo que no tiene historia, no importa cuál sea el motivo. No reniego esa idea. Sin embargo, creo que el mito también cumple otra función, la de a veces Es deformar. didáctico, es didáctico en sus raíces, es Sí, claro, plenamente, y tiene esa función, ¿no es cierto?
Sí, pero también a veces hay en los mitos griegos también una función de cohesionar a los pueblos. O sea, los griegos no son un pueblo unificado. Lo único que los coacciona son una serie de creencias comunes y más o menos hablar un mismo idioma. Entonces eso es lo que los coacciona. Bueno, sí, no, también tiene como una realidad política también, ¿no? El caso claro. digamos, eso se ha dicho, no recuerdo quién, pero esto de que los mitos surgen a partir de estos históricos de reyes, de dioses, eso pasa, se ve en la Biblia también, ¿no? En donde después adquiere como un nivel de divinidad, no sé, los proverbios del rey Salomón, por ejemplo, se puede decir, y bueno, y tiene esa función de tergiversar la realidad histórica, está hecho voluntariamente, digamos, ¿no? Me parece a veces de parte del mito. De hecho, no sé, en Troya se descubrió, se comprobó que existió Troya, la ciudad de Troya, seguramente no exactamente como la contó Homero, sí que existió como figura histórica también, ¿no? Entonces, sí, es así, digamos. Es decir, el mito, como todo discurso, es utilizado para diferentes fines. Tenemos que ver siempre cuando oímos un discurso, leemos un discurso o oímos un discurso, tenemos que ver a quién beneficia ese discurso. Sobre todo estos discursos de tipo fundacionales, ¿no? Siempre hay que ver a quién beneficia y ahí vamos a ver los intereses en líneas generales. No es tan llano, no es tan simple, pero bueno, un elemento, digamos, importante de ver a quiénes benefician. Claramente los mitos de los griegos benefician a los griegos, es así. Y el tema, digamos, de qué ocurrió con Troya, bueno, ahora después eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Hoy estamos en la Edad Micénica, si bien Troya también entra dentro de la Edad Micénica, ahí ya tenemos un pasaje, porque una cosa es el suceso real, la guerra, que sí ocurre dentro de la época micénica o dentro de la Edad de Bronce, mientras que la escritura de eso que ocurrió en la Ilíada, que es una escritura parcial, como van a ver en varias de las ponencias que les dejé, es una escritura parcial que no redacta toda la guerra de Troya. Yo comparto ahí lo que decían en varias de las ponencias, esa desilusión, ¿no? Porque uno va a leer la Ilíada esperando encontrar la historia de la guerra de Troya, y no, te encontrás con 50 días, ¿no? de Troya, nada más. Y te quedás ahí en ascuas. Y decís, bueno, pero esto era al final la Ilíada, o sea, está bien, todo depende con qué intención va uno a la lectura, ¿no? Otros para los filólogos, para los que se dedican a la literatura antigua y todo eso, bueno, es una delicia. A mí la verdad me resultó un bodrio, pero bueno, son miradas diferentes, es decir, depende de lo que uno vea, o sea, mejor dicho, de acuerdo a lo que uno esté informado o adiestrado para ver, también puede ser interesante lo que se te presente adelante o no. Y yo siempre doy un ejemplo que es que el que sabe de música, cuando viene, digamos, en el recital, viene la parte del solo, donde el guitarrista o cada instrumentista se presenta, ¿no? Y el guitarrista agarra la guitarra y empieza a hacer todo así y puede durar, bueno, de acuerdo al manejo de su técnica, más minutos o menos, pero dura un buen tiempo. El que no entiende nada de música y que fue solamente a recitar para saltar un rato, se embola en ese momento, está súper embolado. En cambio, el que sí entiende de música, lo disfruta, porque está entendiendo la hazaña que se está mandando el guitarrista, ¿no? Con las cuerdas en ese momento, ¿no? Es decir, es un momento de gloria. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre esos solos de guitarra, que hay, bueno, de algunos guitarristas, digamos, que son muy, así como, muy... Improvisados. Improvisados. ¿Cuánto improvisan? Sí, pero le dan un nombre, bueno, no importa. Hay algunos que se han hecho famosos, digamos, de eso.
de esos, no sé cómo se llaman exactamente. Sería como una melodía, pero no, digamos, pero que sí, son las improvisas, pero Me tienen parece que se llama Jared o Jaden, algo así. ¿Cómo, Me Ramiro? parece el nombre de la forma de tocar. Hay distintos estilos y me parece que se llama Jared, el estilo que toca la guitarra así todo rápido. Los Puede ser. solos. Sí, Jared, igual algo ella así. se Yo enfoca. lo digo porque soy guitarrista, recién estaba tocando mientras que escuchaba todo esto. Bueno, Sí, bien. ahí lo dice Marco. Ay, a Jared. ver. Bueno, bien. Hay Improvisación. algunos Jared, perdón si lo pronuncio mal, que son famosos. Es decir, que la gente que sabe de música, atención, porque el que hizo fulanito el recital del año 60, pues se fue superado por el que hizo Mengano en el 81, en el... Bueno. Sí, es así, profe, confirmo. Yo salí con un músico y escuchate este acorde. Ay, mirá lo que hizo Rata Blanca en el año 90. Ay, así están todo el día. Y vos tipo, pero pará, no entiendo nada de música, no sé lo que son las Aguante notas. Rata Blanca. Bueno, lo mismo pasa con la Ilíada. El que entiende de filología, el que sabe griego, la Ilíada es una delicia. El que no entiende nada de eso y va a buscar algo, aunque sea la literatura, es un embole, realmente es un embole. Porque literariamente a mí personalmente, ¿no? Y esto me tacha de ignorante total, literariamente no es un texto interesante la Ilíada. O sea, lo que narra es muy poco, o sea, sí, narra algunos aspectos interesantes, sí, Por son eso, lindos. No, es un embole, realmente es un embole. Otra cosa son las tragedias son otra cosa. Es un libro re grande aparte, ¿no? Yo lo tengo por acá, ahí en el Quilombo, bueno, lo debo tener, porque lo vi de que mi madre lo lea. por eso, Sé que es por eso es un tomo mejor. bastante prominente. Por eso está mejor. A mí me gusta más los cánticos de la antigua Roma, de Julio César. Que Bueno, habla pero de estoy hablando de otra cosa. Pero la misma Odisea ya es otra cosa. La Odisea narrativamente es una delicia. Es una obra que tiene 3 historias al mismo tiempo, o sea, o 3 perspectivas al mismo tiempo, ¿no? Y eso pensado en la antigüedad, decís, wow, que escribió la Odisea, un capo. La Ilíada no es que no. A mí me pasó con La Divina Comedia, que me esperaba un libro re interesante y al final me terminé re aburriendo, creo que no leí casi nada. Sí, bueno, y también ahí influye que uno no tiene el código de la época. Porque para los griegos la Ilíada era una maravilla. Y dices, bueno, pero hay que ver qué es lo que los griegos veían en la Ilíada. Hay un punto interesante que también lo van a ver en las ponencias que yo les dejé para la semana que viene, o que todavía las tengo que subir. O sea, todavía, no les subí el enlace. Cuando termino con ustedes se lo subo. Para la semana que viene, que hablan de que los griegos no leían, difícilmente leían la Ilíada se actuaba, se recitaba. Y, o sea, había alguien que aparentemente, o sea, se supone, se cree que alguien aparentemente iba contando, digamos, parte de la narración, y después 2 o 3 hacían las partes de los diálogos. Y era con música. Todo esto iba con un fondo de música. ¿No? Entonces, bueno, claramente, ¿no? Tenía otro encanto eso que leerse la Ilíada. ¿No? Era una obra de teatro, digamos, de alguna forma. Los bardos. No sé quién habló. Los bardos. Claro, exactamente. Es decir, era una pieza, digamos, en algún aspecto, no es exacta la expresión, pero bueno, para acercarlo un poco a nuestra comprensión, una pieza teatral. Entonces, bueno, igual, bueno, lo mismo pasa con el teatro, ojo, ¿no? Cuando uno lee teatro es súper aburrido leer teatro. Tiene que ser una pieza teatral que tenga un contenido así como muy, muy psicológico, muy rebuscado, algún elemento que vos dices, wow, qué sorpresa, que tenga mucha tensión para que sea realmente entretenida una pieza teatral cuando uno la lee. Las piezas teatrales son lindas verlas. Es como el teatro del absurdo. Vos si ves obras de teatro de lo absurdo, si no entendés, es como que están todos locos los que están actuando.
pero pasa lo mismo. Si sabes de qué se trata del teatro de lo absurdo, ahí vos decís, le Tenés buscas el la vuelta. código. Pero si Exactamente. vas por primera vez, vas a decir, estos están todos locos, no saben actuar, no tiene Claro, sentido. tal cual. Tenés que tener el código. Indudablemente nos falta el código. Los que tienen algo que un poco más se les acerca al código, insisto, son los que tienen otro tipo de bagajes o de conocimientos que encuentran perlitas ahí dentro de la idea. Yo veo un embole, pero bueno. No estoy diciendo que no tenga valor, no me malinterpreten. Estoy diciendo que al ojo profano, o aunque uno tenga conocimientos de filosofía, literariamente es un embole. O sea, para que vos puedas superar la idea del embole, le tenés que estar mirando otros aspectos, otros conocimientos que no las tenés simplemente por el hecho de haber nacido y decir me gusta la literatura, ¿no? O sea, claramente no es así. Bueno, volvamos, nos fuimos un poco para Troya, nos hemos como adelantado. Pero volvamos a la sociedad micénica. ¿Qué nos dice Bernard de la sociedad micénica? ¿Qué diferencias encontraron ustedes entre lo que vieron de Finlay y lo que dice Bernard? Y Bernal lo que hace es un paralelo con el imperio de los hititas, ¿no es Muy cierto? Donde bien. encuentra formas de organización, la forma de palatina, el desarrollo o la estructura burocrática o verticalista que tiene de mando. En cambio, Finlay lo que hace es un detalle o un inventario interminable de cerámicas, de lugares y cosas que de repente se puede hacer denso el texto o casi uno se pierde en esa línea de tiempo que pretende hacer. Exactamente. Ahora, lo que Y no encontré nunca es quién es Carmen Sánchez, que dice qué opina de las... En una de las preguntas que nos dejás como guía, dice, listo, dame un segundo que lo ¿cómo busco. explica Carmen Sánchez? Es la pregunta 6 de la segunda, donde está de Bernat. A lo Tiene último, que haber un titulito que te diga, seguramente es la que quién está, la que habla de cerámicas, es Carmen Sánchez. sí, y no sé dónde apareció, no la encuentro. No, es la misma que está hablando. Es en la lista, hay un video de cerámicas y quien habla ahí, la experta, digamos, en cerámicas es Carmen Sánchez. Ah, está bien, no encontré nunca los videos. Ahora sí. No, los videos están en... Dame un segundito. Están todos juntos. Los videos están todos juntos. Tenés que entrar. Después te los paso por privado. Mándame un mensaje y te los Yo paso. Está, listo, gracias. Denme un segundo. Estoy buscando. Ahí está. Yo les puse el Classroom para el tema de... Ahí. Para este tema, que es el de la sociedad arcaica, armé otro Classroom que les puse el enlace en el general, que es de la historia de la filosofía antigua. Ahí está el Prehistoria de la filosofía, creo. O algo así. Era prehistoria de algo. Claro, sí, se llama así la clase, prehistoria. A ver, dame un segundo. Un segundito. Porque si no, ni yo misma me entiendo. Prehistoria mundo micénico. Le puse de título a ese Classroom, donde están las clases de la clase, o sea, donde están los elementos de la clase pasada y los elementos de la clase de hoy. ¿Sí? Y ese enlace a ese Classroom lo puse en Historia de la Filosofía Antigua. La razón por qué lo armé en otro Classroom es para tener separados los temas. Sí, Sí, es está para bien, poder... ahí encontré el enlace a lo último. Está bien. Tenés una linda horita, José, hoy a la noche te podés poner a mirar los dos videos, tenés 1 hora y media de Por eso divertido. Por eso la familia aplaude. Un poco más, me parece. Vamos a mirar cine hoy. Y por eso miremos cerámica antigua. Papi, es aburrida la película. Shh, cállate en el documental.
No sé, más o menos. No sé quién habló antes de Jean. Alguien hizo un comentario, me parece. Leo, creo. No, no, que decía que un poco más. Si te pones a ver toda la lista de reproducción, tenés un rato largo. Tienes la rato, sí, sí, bueno. Es Pero la versión extendida de Los Señores del Anillo, por eso. Claro, unos 30 cafés, más o menos, te digo. bueno, chicos, peor es leer, miren. Pienso que la gente ahí que les está resumiendo, digamos, lo que les está diciendo en una hora y pico, ¿cuánto han leído? ¿Cuánto han mirado? Digamos, arqueólogos, ¿cuántas horas de excavación o de expedición, de clasificación tienen encima, de lectura tienen encima para hacernos una ponencia de una hora, donde más o menos nos dejan algunos detalles que son los que pueden interesarnos a nosotros? Así que piensen en eso, nada más. Igual están buenos los videos. Va, a mí me ayudó un montón, porque es más visual, te dan los mapas, todo. Exacto, sí, sí, sí. Además son expertos, o sea, no son que alguien que no es arqueólogo, como soy yo, que les está hablando de arqueología, ¿no? Ellos son expertos. Entonces, bueno, yo tengo un interés marginal, pero me parece interesante mostrar cómo necesitamos de la arqueología, al menos, para no basarnos en irrealidades, en fantasías, ¿no? Porque a medida que nos alejamos en el tiempo de una época histórica, más prepondera la fantasía, del lector, ¿no? Es decir, llenar todo lo que no sabe con interpretaciones que se asemejan a su propia vida. Entonces, de alguna manera, si bien esto no completa, no llena plenamente, digamos, no nos muestra plenamente cómo era la vida de los antiguos griegos, sí de alguna forma nos muestra esa distancia, nos hace conscientes de que hay una distancia y que no podemos saltar el abismo traspolándole a los griegos cuestiones nuestras. ¿Sí? Como se hace, mal comparado, como si se hacen las películas de Hollywood, ¿no? Las películas de Hollywood es un desastre, siempre son un desastre en ese sentido. Puede haber alguna que sea la excepción, pero en líneas generales son un desastre porque justamente pecan de eso, ¿no? O sea, de yanquinizan toda cultura. Toda cultura es mirada bajo el tamiz del comportamiento y del estereotipo de comportamiento que tiene que tener un yanqui. Profe, ya el hecho que los yanquis inventaron una dominación de premios para premiar sus propias películas, como el Oscar. El Oscar lo inventaron para darse autopremio, autoaplaudirse. Bueno, pero todos los países tienen sus premiaciones que de alguna manera, verdaderamente, tienen ese autopremio, ¿no? O sea que en eso no lo podemos acusar. No obstante, dentro del mundo ojo de la crítica del cine, los Oscars no son los premios más importantes. Son los más mediáticos, pero no son los más importantes dentro de los expertos en crítica. Pero si no sería aburrido, profe, el cine, no sería cine. O sea, todo el mundo ve la película de Troya y ve que Aquiles pelea. Y Aquiles no peleó nunca, ¿no? Exactamente, Aquiles muere cuando la ninfa le encuentra el talón, que era la debilidad de él. Entonces, no sería entretenido. Sí. Sí, no, desde ya. Pero uno, desde el aspecto académico, lucha porque ustedes no se queden con esa imagen, o sea, básicamente, ¿no? O sea, porque lo que tiene el cine, la popularidad del cine, que es formador de ideología, que es formador de imagen, que es un formador de conceptos. Bueno, es válido, todo es formador, o sea, la escuela también es formadora de conceptos y de ideología. Pero cuando estamos hablando de temas históricos, uno al menos intenta de que no queden, digamos, encapsulados en esas deformaciones, ¿no? En esas deformaciones de ninguna base. Pero yo vuelvo a repetir, soy muy insistente también en tener cuidado en las lecturas históricas, porque a veces las lecturas históricas también tienen deformaciones. De hecho, el mismo Führer está ahí criticando el hecho de la tesitura de los dorios. Es una tesitura histórica, ¿no? O sea, entonces hay que tener siempre cuidado, inclusive cuando leemos historia, o sea, no porque leamos, digamos, historia tiene que ser necesariamente fidedigno. Pero bueno, si lo vamos a comparar un libro de historia a Hollywood, bueno, sí, claramente vamos a tener un poco más de fidelidad.
Bueno, no sé qué discusión hay entre el Patroclo y el amante de Aquiles. Bueno, volvamos. Entonces, Bernard nos habla, digamos, hace una comparación con el Imperio Hitita. ¿Y qué deducciones o qué conclusiones llega de cómo debía ser, según Bernard, este mundo micénico? Sí, lo que él establece es que hay unas relaciones, ¿no es cierto?, en paralelos y de intercambio, no de guerras, sino por eso que, o sea, hay una copia de los griegos en el modelo de los hititas, ya que los hititas también, llegando al 1100, desaparecen porque cuando se llegó a la Edad de Hierro, quedan conformados después de un largo proceso de luchas en todo el Medio Oriente, una conformación de 4 imperios que eran los imponentes, ¿no es cierto? Los griegos, los hititas, los asirios. Entonces, estos 4 núcleos que quedan que eran los ejemplos seguramente y los modelos a seguir, eran los que mayores relaciones tenían los micénicos, y son los que van copiando sus modelos y su forma de vida. Está bien, esa es la tesitura de Bernard, ¿sí? Que los griegos toman de Oriente el modelo geopolítico. ¿Y cuál es ese modelo geopolítico de los hititas? O sea, ¿cómo se distribuye el poder? ¿Qué es lo que nos dice Bernard sobre eso? Bueno, parte de lo que charlamos el otro día, ¿no es cierto? Que era una vida palatina donde todo el comercio, todas las actividades pasaban a través de lo que era el palacio, cómo este palacio estaba conformado en toda su estructura alrededor, donde estaban estas personalidades del ejército, que eran las principales, alojadas en protección del palacio. Luego las aldeas estaban conformadas por aquellos agricultores y lo que le llama a él, no me acuerdo, uno era el Huanaca, no me acuerdo el nombre del rey. Anax, sí, Ah, sí, lo llama de dos maneras, lo llama de ese guano que tampoco me sí, acuerdo, Guanaca, una cosa así, sí. y la otra, la manera sencilla de pronunciarla es el Anax, que Anax. incluye Pero después hay uno que es el intermediario, que era el Basileo, era Basilea, el Basileo, muy que es bien. cuando desaparece la estructura, ¿no es cierto?, de palacio, es el que queda como continuador de esa organización local. Esa es la tesitura, muy bien, José, esa es la tesitura de Bernard. O sea, ahora retomo. Para Bernard, digamos, la sociedad micénica, basándose en lo arqueológico y basándose en los datos históricos que de la sociedad hitita, tenía que ser una sociedad palatina, ¿sí? Presidida por un Anax. O sea, el Anax sería el rey, para decirlo así, mal y pronto. Ese Anax, dice Bernard, ojo, todo esto hay que tomarlo entre pinzas, ¿no? Porque es una interpretación de Bernard, no sabemos a ciencia cierta qué pasaba en la sociedad micénica o en la edad de bronce en Grecia, no lo sabemos. La presuposición de Bernard es que ese Anax tenía atribuciones políticas, militares y religiosas. ¿Sí? O sea, que era el sumo pontífice, vamos a decirlo así, de la ciudad, era el juez también de la ciudad, era el líder, digamos, militar, digamos, el estratega militar de la ciudad, y era quien gobernaba la ciudad. En la figura del Anax se concentraban estos poderes, o sea, el poder judicial, el poder militar, el poder ejecutivo y el poder religioso. Y esa es la lectura de Bernard. Y bueno, también el poder legislativo, ¿no? Era quien dictaba las leyes. Esta lectura de Bernard se basa, vuelvo a repetir, en lo que ocurría en el mundo hitita. Sin embargo, no tenemos pruebas en sí de que realmente ocurriera eso en Grecia. Pero bueno, Bernard especula que podía ocurrir eso. Esto seguramente se debe apoyar en lo que sucedía también en Mesopotamia, que el mismo papel lo tenía lo que se llamaba el patesi, que también era el rey y era el religioso del lugar y tomaba todas las decisiones. Parecido, similar al mundo egipcio, ¿no es cierto?, que era el rey y el dios.
Exactamente, No entiendo que lo abordo de ahí, ¿no? Se está apoyando, tal cual, José, se está apoyando en lo que ocurre en Oriente. Lo que pasa es que uno tiene que tener una mirada crítica. O sea, es probable que haya sido como Berman dice, pero también es probable que no. O sea, que exista una estructura palatina no significa que necesariamente ese rey fuera el sumo pontífice. Es probable porque en la época, en aquel momento, en la antigüedad, existía esa estructura mental. Pero los Profe, griegos siempre fueron bastante diferentes. Un segundo ya. Pero los griegos siempre fueron bastante diferentes. Entonces es probable, pero es probable. No lo podemos sostener a ciencia cierta. Pero esa es la tesitura de Bernard. Sí, ahora sigo avanzando. Sí, Jean. onda, es como, por decir en castellano, creer o reventar, onda, como que o crees o... Claro, más o menos. Hay una cuestión que a mí me interesa justamente reforzar esta idea de lo probable. O sea, el esfuerzo de Bernard es muy interesante en cuanto a lo probable, no en cuanto al dato. En cuanto al dato, el dato no lo tenemos. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta que no lo tenemos. ¿Por qué insisto en eso? Porque dentro de, digamos, de la carrera de filosofía, de la gente de filosofía, se le ha dado mucho seguimiento a Bernard. O sea, ¿por qué? Porque es más atractivo. Claramente uno lee a Bernard y lee a Finlay, y es mucho más atractivo leer a Bernard que a Finlay. Bernard parece que te explica un montón de cosas que Finlay no. En realidad Finlay no te explica un montón de cosas porque no las sabe, porque no se sabe. Entonces no lo va a explicar. Bernard, como especula, utiliza, digamos, ahí la imaginación, no estoy condenando la imaginación, no me malinterpreten, llena un montón de huecos, pero lo está llenando con imaginación. Y él mismo lo aclara, o sea, no es una imaginación así libre, es una imaginación histórica. Bueno, ¿Sí? Basada. ¿Cómo? Onda, Zuboski lo que No tengo ni plantea idea. es un psicólogo. Plantea que la imaginación no podemos crearla de la nada, o sea, sí necesitamos cosas del mundo para hacer la cocción y trasplantarla a través de nuestros pensamientos. Entonces, por eso usa lo lógico imaginativo, de decir, si había palos, frotándolos hacían fuego. Entonces usa lo lógico. Anda a comprobar si hacían fuego así, pero usa lo lógico, lo más parecido a su cotidianidad o a la realidad, por decirlo. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, hay imaginaciones o hay imaginaciones. Hay imaginaciones, vamos a decirlo así, más desprendidas de lo verosímil, a veces hasta inclusive rayando lo inverosímil, y hay otras que se atienen más a lo verosímil, a lo que puede ser o a lo que es. ¿Sí? En el caso de Bernard, usa una imaginación histórica. Esto es muy interesante, porque utiliza la imaginación histórica que está presente en cualquier texto de historia. Hay imaginación histórica. Un segundo. Ya vuelvo. Iba a decir, en los más contemporáneos también hay a los que se acercan más, como los de Rosa, como los de San Martín, eso, a ver más tecnología y más conservación de papel, por decir más, me imagino que ahí ya no hay tanta darle el espacio a la imaginación, o me equivoco. ¿Qué opinas, José? No, después apareció el revisionismo. Por tener papeles o archivos, por eso lo que te falta leer son las corrientes ideológicas, las corrientes históricas. En todas las materias hay las corrientes. Las corrientes Sí, son, obvio. no, las corrientes lo que te ayudan a entender en cómo están escritas las cosas. Tenés las corrientes positivas, o sea, lo que fueron los positivistas, fines del siglo XIX, los neopositivistas, porque el cambio se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Después tenés las corrientes humanistas, los que tenés en la actualidad que son las corrientes radicales o marxistas, que es cuando vos des clases en un colegio, te vas a apoyar en esa corriente seguramente radical o social, que es la que ves hoy también en este colegio, que es desde una problemática. Si no, simplemente harías un relato de esa realidad, que tal vez no sea la realidad, y no existe una problemática.
Voy a pensar hacer la tarea con vos. Me voy a pensar a juntar con vos. Sí, José, con Jean, que yo no te hablé, ¿vos le hablaste a él, le escribiste? Sí, todavía no Bueno, agendé a todos. aprovecho el espacio publicitario, José, para preguntarte, no, digamos, no espero que me respondas ahora, pensalo, analizalo y después, si te parece bien, me mandas un mensaje o a Jean Sí, de hacer un trabajo, uno de los trabajos, ¿de qué materia era, Jean, que me mandaste la captura? Era grupal. Creo que es práctica docente, el que tiene que ser de grupo, agrupal, el único. Bueno, uno que pusieron que es grupal. Se nos ocurrió hacer el grupo con vos, Jean, yo y Nicolás Quiroga, que no sé si lo tenés. bueno, Eso. bueno, Si gracias, decís yo que les no pasa agradezco. nada. No, Bueno, tal vez los voy a decepcionar porque estoy cursando 3 materias nada más, que son las históricas. Claro, si vos ya tenés, que no se nos ocurrió que ya tenía todo aprobado eso él. Bueno, no importa, gracias. Bueno, gente, vuelvo. Disculpen. Estábamos hablando estaba diciendo de la imaginación histórica. Ahí hay un punto importante. La imaginación histórica está presente en todo. Es decir, aun cuando, no sé, un historiador nos hable de una hazaña de San Martín, basado en distintos contrastes de fuentes o de testimonios sobre San Martín, utiliza, digamos, para hilar, para comprender, para entender o para él manejar una tesis, la imaginación histórica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, por dar un ejemplo, entre la imaginación literaria y la histórica? En la literaria yo puedo incluir un unicornio, supónganse, o puedo incluir claramente hechos que no necesariamente tienen que ser verosímiles. O sea, puedo buscar una verosimilitud, pero también pueden no ser verosímiles, ¿sí? Puedo incluir un unicornio en el hecho. En cambio, en la imaginación histórica, el historiador no tiene, digamos, tanto, digamos, está queriendo hacer historia, no tiene permitido despegar de las fuentes. O sea, puede imaginar todo lo que las fuentes le permiten, pero no puede despegar de ellas, ¿sí? En el caso de Hernán, despega un poco de las fuentes al compararlo con los hititas o con los pueblos de la Mesopotamia de aquel momento. Pero, insisto, o sea, se mantiene, digamos, en esa imaginación histórica. No obstante, está en el terreno de la especulación, él mismo lo aclara en el prólogo, y no de la historia, ¿sí? La cuestión por la que hago yo mucho hincapié, si bien es interesante esta lectura de Hernán, que ahora la seguimos trabajando, es porque dentro del área de filosofía se ha tomado la mirada de Hernán como una mirada canónica. O sea, una mirada canónica es una mirada que prácticamente no se cuestiona. O sea, Hernán dice tal cosa y listo, ya está. Ahí habló la Biblia, no cuestionamos más nada, porque si lo dice Hernán, tenés que saber tanto como Hernán para poder cuestionarlo. Y hay un problema con esa mirada canónica, que pierde de vista lo que el mismo Bernard no pierde de vista, que él está especulando. Está especulando en función de tratar de llenar un hueco, pero no llena el hueco. La especulación nunca llena el hueco. Es un intento. Pueden venir otras especulaciones. Hay que ver si tienen la maestría de ser tan, digamos, probables como la de Bernard. Pero puede haber otras. Claramente, para que haya otras tenés que tener conocimientos históricos, ¿no? No, puedes hacer desde la nada porque a uno se le ocurre. Eso es literatura. Me siguen a lo que voy. Ese punto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque suele perder de vista. Sobre todo se suele perder de vista ese punto en líneas generales, y esto insisto, o sea, está dicho a la tercera clase de filosofía antigua, que ustedes están esperando que les hable de Platón y Aristóteles, estoy diciendo esto, y esto les va a servir para toda la carrera, y cuando digo toda la carrera no me refiero a toda la cursada, me refiero a la carrera, la vida, digamos, de la filosofía que tengan en adelante. Hay un problema en general con
todo lo que es la corriente francesa, antes que nada, o sea, las corrientes filosóficas francesas, históricas francesas y demás, que son muy atractivas, son muy seductoras, pero el francés tiende mucho a la especulación. Depende del gusto de cada uno, les puede gustar más, les puede gustar menos. ¿Sí? Yo no me voy a meter en eso, no me interesa meterme en eso, es válida, la especulación es válida, porque si todos fueran datos tipo los alemanes, sería muy embolante, la verdad, en sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en líneas generales, ¿sí? Las corrientes francesas son más especulativas, y las italianas también, más especulativas que las alemanas y las inglesas. ¿Cuál es el problema? El problema no es en sí la corriente, que la corriente sea o que las corrientes sean especulativas. El problema son las interpretaciones que vienen a posteriori. En Argentina tenemos un mal uso o una mala lectura de las corrientes extranjeras, que en general, básicamente, casi siempre cuando hablamos de antiguas son corrientes, líneas extranjeras, porque hay muy poca investigación en la Argentina en la antigua, ¿sí? Básicamente porque no tenemos las fuentes. O sea, no contamos con las fuentes de primera mano, digamos ahí, el primer papiro, no contamos con eso, no lo tenemos, ¿sí? Entonces, hay muy poca investigación. En cambio, quienes tienen las fuentes son los que más se dedican a la investigación, los alemanes, los ingleses, y en menor medida, los franceses y los italianos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a quien tiene las fuentes, tiene mayor poder o tiene, digamos, mejor, digamos, capitalizada la posibilidad de investigar, al menos históricamente. Además, en Argentina tenemos un problema en sí, en general, que hay un desaliento total a la intelectualidad de Argentina. O sea, el intelectual argentino, para consagrarse como tal, tiene que decir lo que dice otro. ¿Sí? O sea, Thomas Abraham es famoso porque sabe muy bien Foucault, por dar un ejemplo. Darío Z es famoso porque sabe muy bien Nietzsche. ¿Sí? O sea, siempre es una palabra que está mediada por otro autor. Nunca es un hacer tabula rasa de lo que sé y arrancar, digamos, de cero, o al menos más o menos arrancar de cero. Cosa que los franceses hacen permanentemente. Los franceses permanentemente, digamos, plantean cosas y aunque tengan 20 lecturas, 200 libros atrás, que esos 200 libros atrás estén de alguna manera incluidos en lo que están diciendo, ellos hacen la tabula rasa. ¿Por qué? Porque tienen una cultura donde vos podés enunciar cosas por vos mismo, como intelectual. No necesitas avalarte en qué dijo Platón, en qué dijo Spinoza, o en qué dijo fulanito. En cambio, el argentino no. El argentino exige que vos digas lo que dijo otro y después ahí decís lo que vos querés decir. Eso es un gran problema. ¿Cómo se traduce este problema en la educación? Nos enseñan a repetir textos. ¿Cómo también se traduce en nuestra educación? Como nos enseñan a repetir textos, somos profesores que repetimos textos. Y repitiendo textos, ¿qué hacemos? Agarramos una corriente, la que más nos gusta. Los franceses, dentro de la filosofía, tienen sus buenos adeptos, una buena parte de adeptos, y repetimos a ciegas. Entonces es como Bernard dice, dogmáticamente. No es como Bernard dice, o sea, Bernard dice, es interesante, hay que leer a Bernard, hay que saber lo que dice Bernard, pero puede que las cosas no sean como Bernard dice. Y con decir Bernard es cualquier otro, Finlay, Sultanito, el que venga. Yo ahí, por ejemplo, les pongo ponencias que inclusive entran en la de Troya, en la lista que les armé de Troya, hay contradicciones entre los ponentes. O sea, no que cada ponente se contradice a sí mismo, sino que cuando uno quiere hilar, bueno, acá este me está diciendo esto, pero el otro me está diciendo otra cosa, hay contradicciones. ¿Por qué? Porque no hay un saber realmente, o sea, no hay una certeza. Entonces, mientras no haya certeza, hay especulación. Y es válida la especulación. Pero nosotros tenemos que barajar todas las especulaciones, o al menos las que podamos llegar a conocer. No podemos casarnos con una.
O si nos vamos a casar con una, nos vamos a casar con una, pero porque tengamos argumento, ¿no? Porque lo dice Sultanito que eso, es un genio. ¿Me siguen? Yo hago mucho hincapié en eso. En no casarse con las teorías porque, o sea, por culto a las personalidades. ¿Sí? En filosofía, pese a ser una carrera que se supone que debemos que ser críticos, digamos, de pensar, de cuestionar, hay un culto a las personalidades que es insoportable. Es decir, hay un chululismo tipo Hollywood, que en vez de ser un chululismo de Brad Pitt, es un chululismo, pongo ahora el ejemplo a Bernard. Sí, igual eso que mismo. Eso mismo lo plantea Lógica, diciendo que hablamos de Sócrates y vos, ¿qué pasaría si vos irías y decís, che, Sócrates, para mí lo que estás diciendo es mentira o no es verdad? Y Sócrates va a decir, no, es mi única verdad y lo que estás diciendo vos sos alto ignorante y andate a la vuelta a la esquina, por decirlo. Como que el problema es que uno, cuanto tiene conocimiento, tiene saber y cuanto da una planteo, una tesis, lo que piensa es lo que defiende y lo defiende a muerte. Es como digo, yo puedo estar horas y horas defendiendo lo que creo yo, creo yo, mis creencias, mi espiritualidad, pero José capaz cree en la reencarnación y no puedo ir y decirle, no, José, lo que yo te estoy diciendo es mi verdad y mi verdad. Sí, José va a igual decir, hay una diferencia. En el territorio de la fe es muy, muy personal. En el territorio de la historia o de la filosofía ya deja de ser personal, aunque hay elementos personales, sí, obviamente. eso mismo te iba a decir. Hay elementos personales, pero a lo que quiero ir es que no se queden con miradas canónicas. ¿Sí? O sea, Bernard dice esto. Es válido lo que dice Bernard, pero no es una verdad. Tampoco es una mentira. Es una especulación. Las especulaciones no son mentiras, son probabilidades. Porque no lo sabemos, porque para que fuera una mentira, yo tendría que saber, digamos, certeramente que las cosas no son como dicen Bernard, como las dice Bernard. Pero tampoco sé que son como las dice Bernard. Entonces es una especulación. Bernard lo sabe desde el principio y lo dice. El problema es que los profesores, y esto se lo van a encontrar en filosofía, todo lo que es filosofía antigua, va a haber excepciones que les digan lo contrario. Hay un culto a Bernard que es insufrible, no por Bernard, sino que se tome como lo que dice Bernard, como que Bernard está profesándote una Biblia. Bernard nunca en ningún momento está profesando una Biblia. Él tiene esa especulación, esa ha sido su originalidad. Válido. O sea, buenísimo. Buenísimo porque nos da otra lectura de la antigüedad, nos da otra lectura del mundo micénico. Pero no podemos profesarlo como una Biblia. Y es un problema, digamos, que existe dentro de nuestra carrera. Lo aclaro porque después van a encontrar en muchas ocasiones donde se cita a Bernard como la autoridad. Y Bernard está haciendo una especulación. Sí, ¿quién me habló? Lara. Yo, Lara. ¿Cómo sabemos hasta qué punto Bernard está especulando y qué es parte de la historia? Todo es una especulación. Lo de Bernard del mundo micénico es toda una especulación. ¿Por qué? Porque los únicos... ¿Cómo, Lara? Usted habla de ese tema tipo en la parte micénica o hablamos, yo porque no llegué a leer el texto, pero me refiero a otros textos de Bernard, ¿no? Es como que, ¿cómo sé yo qué parte está especulando? Básicamente, a ver, Bernard está especulando en todo lo que es el texto, en todo lo que es el menos el libro que yo les dejé, es en todo el libro está especulando. ¿Por qué? Porque no hay elementos históricos para afirmar lo que él afirma, y él lo sabe y él lo dice directamente en el prólogo. Entonces él hace una especulación que es comparar los registros arqueológicos que tenemos de la época micénica con lo que ocurría, digamos, en el mundo oriental. Y entonces se encuentra que hay correlatos entre lo que ocurría en el mundo oriental con los registros arqueológicos griegos.
pero son correlatos que encuentra, digamos, que se encuentra desde una mirada arqueológica, pero que haya esos correlatos no significa que la realidad de los griegos fuera exactamente igual a la de los hititas, que no hubiera diferencias. No significa eso, y él lo sabe, y él lo dice. O sea, él no es deshonesto, él está siendo honesto, y el valor de su obra es ese, es el de hacer una especulación, el de no limitar la historia a los hechos, sino de avanzar hacia al terreno especulativo. O sea, ese es el valor de Bernal. Y ese es un genio. O sea, no me niego eso. Ser humilde, ser humilde, decir si cuando estoy diciendo la verdad absoluta o estoy diciendo más o menos una hipótesis o te estoy diciendo algo que aprendí. Ser humilde y no quedarse dueño de la palabra. Todo lo que él dice es una especulación. También para validar esas especulaciones también se basa un poco también en el poema de la Ilíada, es decir, cómo está el orden de poder jerarquizado en la Ilíada. Entonces se encuentra que no hay contradicción lo que él está diciendo con lo de la Ilíada. Pero no obstante, insisto, hay un hueco ahí que tenemos, que es la asociación del rey o de este Anax, que le ponen el nombre de Anax, con no me sale el nombre, con lo que serían las atribuciones sacerdotales, porque en la Ilíada los reyes no tienen atribuciones sacerdotales. Pueden que lideren algún sacrificio de algún animal y demás, pero no tienen atribuciones sacerdotales. Los sacerdotes claramente son otros, ¿no? Está bien que la Ilíada ha sido escrita después. Bueno, tenemos muchos problemas en líneas generales, pero quiero que vean eso, ¿sí? Que no es histórico, es una especulación. Todo el texto de Bernal es una especulación. Bernal se dedica a hacer especulación, de hecho tiene otros textos donde habla de mitología y de donde habla, digamos, de las categorías de pensamiento griego, que son muy interesantes en función de la mitología, y son especulaciones. Lo que pasa es que son especulaciones muy bien fundamentadas. ¿Sí? Más que nada los franceses hacen mucha especulación. El mismo Deleuze, que está también muy proclamado hoy en día, Deleuze es un especulador completamente. Él se dedica a hacer especulaciones. Saben que, claro, es muy más difícil determinarlo en la filosofía, porque la filosofía misma es una especulación siempre, ¿no es cierto? Pero cuando Deleuze analiza otros textos de otros autores, que tienen muchos textos, como pueden ser un texto que se llama Spinoza, otro texto que se llama El Marqués de Sade, es decir, otro texto que no me acuerdo ahora el nombre, pero que trata del libro de Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Es decir, él analiza esos libros, son especulaciones de Deleuze. Y Deleuze lo sabe, y Deleuze lo dice. El problema lo tenemos acá en Argentina, que tomamos esas especulaciones como, vuelvo a repetir, con un orden fáctico, o sea, con un orden de hecho, con un orden de verdad. Profe, Y ahí tenemos un grave problema, ¿sí, Ezequiel? una pregunta. Sí. Creo que, si no me equivoco, en la introducción del texto de Bernardo, por el principio, Sí. hablaba de que la etapa final de Micenas, digamos, cuando cae, él habla de que la desaparición de un rey como que predispone un escenario adecuado para que nazca la institución ciudad, y como también nace lo que sería el pensamiento racional para él ahí, ¿no? ¿Eso es una especulación o es un dato histórico? No, es una especulación también, pero es una especulación que no está sostenida solamente por él, está sostenido por varios que muchos... ahí lo que básicamente se está entendiendo, que la filosofía coincide, o sea, que el nacimiento de la filosofía coincide, o sea, lo que está de supuesto, ¿no? En eso, es que el nacimiento de la filosofía coincidiría con el nacimiento de la democracia griega. Sí, a mí... que es un elemento que vamos a ver un poquito más adelante. Perdón, pero es como que en la línea de tiempo que sí. Como que viene la edad oscura antes, ¿o no? Antes del pensamiento. Sí, desde ya que sí. Viene la edad oscura, viene la época arcaica. Claro, es como que hasta qué punto la antes que el pensamiento griego, digamos,
clásico viene lo que es la Edad Oscura, ¿no? Entonces no me parece que haya expuesto el escenario, pero teniendo estos pocos datos que tengo yo. Sí, coincido. Lo que pasa es que él ahí en el prólogo está presentando el recorrido que va a hacer en todo el libro. Entonces, en el libro él sí termina, ya con el inicio de la filosofía, es decir, con el surgimiento de la democracia. Entonces, lo que ahí está adelantando un poco hacia dónde va a ir, o sea, cuál es la línea, el hilo de su libro, ¿no? Es decir, que sería como este pasaje de una política monárquica a una política democrática. ¿Sí? O sea, es un poco como que está adelantando eso. Bueno, volviendo un poco a lo que dice Bernán. Bernán, muy bien lo que dijo José, que de acuerdo a esta especulación, sostiene que había, digamos, en realidad una serie de señores que llama basileus. Los basileus, eran los señores feudales, es decir, él interpreta, de acuerdo a lo que pasa en el Imperio Incita, que a este sumo sacerdote o sumo rey, digamos, que acumula en sí, digamos, condensa en sí todos los poderes, tiene un gobierno de un absoluto control. Él entiende que este control absoluto se puede ver atestiguado en esas tablillas, ¿sí?, llevadas a cabo por los escribas. En realidad, dentro del mundo micénico no sabemos si existieron escribas o no, pero sí claramente podemos suponerlo porque hay tablillas escritas por gente que tenía que saber escribir. Es decir, que algún tipo de escriba obviamente había. Pero lo que no sabemos dentro del mundo micénico es qué función tendrían estos escribas. Si serían simplemente unos funcionarios ahí sedentarios, sentados ahí cerca del rey, escribiendo, digamos, o recibiendo gente y escribiendo en una oficina, o tendrían otro tipo de funciones. Bernán les atribuye a los escribas una función de inspectores. Él entiende que hay un ánax que, además de condensar en sí mismo todo el poder posible, para condensar ese poder tiene un control excesivo de lo que ocurre en la ciudad. Para poder controlar lo que ocurre en la ciudad, Bernán entiende que este rey tiene repartido el territorio, digamos, de su ciudad en diferentes basileus, que son señores feudales, o sea, señores dueños de la tierra. Ahora explico cómo se han ganado la tierra, y que ellos, digamos, hacen que los campesinos trabajen en la tierra. Ahí Bernán explicaría o pretendería explicar por qué en las tablillas se contienen, o sea, tienen contenidos de fulanito tiene 30 vacas, no sé, tantos kilos o tantas hectáreas de trigo, tanto de tal cosa, ¿no? O sea, para cobrar un impuesto. Y, o sea, necesita tener el control de lo que producen sus basileus para cobrar el impuesto, ¿sí? Y que este control se llevaría a cabo con funcionarios que probablemente, esto es lo que dice Bernán, que probablemente se fueran los mismos escribas, que funcionarían como unas especies de inspectores, o sea, como una especie de DGI, ¿no?, que anda ahí revisando, digamos, todo lo que ocurre en el imperio, o sea, como una serie de ojos del rey, ¿no?, de cámaras de vigilancia del rey, que andan vigilando todo lo que acontece en el imperio y lo transcriben en sus informes, que son esas tablillas de arcilla. De esa manera el rey tiene todo el control. Estos basileus, dueños de la tierra, entiende Bernán que son esos señores que están enterrados en los círculos de tumba. Hay un punto importante, y es que estos señores enterrados en los círculos de tumba no son pobres. O sea, ahora yo me salto un segundo de la arqueología, ¿no? O sea, recordemos que estos círculos de tumbas no son de gente pobre. La gente pobre entierra a sus muertos dentro del territorio de su casa, ¿sí? Básicamente debajo, sobre todo a los ancianos se los entierra sobre todo debajo del umbral, ¿sí?, de la puerta, ¿sí?, como una suerte de protección, o sea, o interpretan los arqueólogos que es enterrar al muerto en el umbral de la puerta, tiene que ver con una
con una religión o con una manera religiosa denominada la creencia en los manes, ¿sí? Manes, así como suena, los manes serían, digamos lo siguiente, la identificación de tus ancestros con dioses, pero con dioses protectores. O sea, mis manes son diferentes de sus manes. O sea, mis ancestros muertos, ¿sí? Supónganse mis abuelos, mis tatarabuelos, enterrados en mi casa, ¿sí? Claramente no tengo nadie enterrado en mi casa, claro, ¿no? Por la duda. Pero, bueno, hay animales enterrados en mi casa, no porque eran macumba, porque se murieron de muerte natural. Aclaro también, pero bueno, esos ancestros enterrados en mi casa, porque era la costumbre, se constituirían, o sea, se interpreta esto, que se constituirían en dioses protectores del hogar. Entonces, mis manes me protegen a mí, pero los manes de Jan lo protegen a Jan, los de José a José, y así sucesivamente. ¿Sí? No compartimos los mismos dioses, no son exactamente dioses. Serían divinidades o entidades protectoras, vinculadas a la sangre, ¿sí? Y al territorio. ¿Sí? Es decir, por compartir, digamos, una línea de sangre y el territorio. Entonces, generalmente se encuentran los cuerpos de los ancianos en los dinteles de las puertas. Y de los niños, generalmente se encuentran en la zona donde está el fuego, el hogar. Con respecto a los niños, todavía no se han puesto de acuerdo los historiadores y los arqueólogos si eran producto de sacrificios o eran muertes naturales, y ese era el lugar a donde se destinaba, digamos, el cuerpo de un niño cuando moría de muerte natural, o eran sacrificios. No se lo sabe, ¿no? O sea, no ha encontrado, digamos, ¿cómo decirlo?, un criterio común, ni tampoco que tengan elementos para poder asegurar una cosa o la otra. Pero el hecho es que sí se encuentran cadáveres de niños en la zona, digamos, del hogar, ¿sí? Del fuego, donde se hace el fuego, que es también donde se cocinaba. Y los cuerpos generalmente de las personas mayores dentro, en los dinteles de la puerta. En otros casos en los jardines, pero eso también a veces ha querido creer que hay una lectura jerárquica en eso, pero como no hay un registro unánime, es decir, no siempre en todos los casos se cumple de esta manera, salvo esto, que los ancianos sí están en los dinteles y los niños abajo del fuego, salvo eso, no hay en sí como un criterio muy común de dónde tienen enterrados los muertos los pobres o los clase media de aquel momento. Entonces no se puede especular, digamos, con un criterio de jerarquías y demás de acuerdo a eso. O sea, realmente no se lo logra, Hay un documental que hace poco descubrieron una tumba, pero de distinta cultura, ¿no? De lo que estamos hablando. Y explican cómo a través de los huesos, la edad y de qué murieron, a través de los huesos. Yo veo huesos, sí. Yo veo Sí, huesos, pero... la arqueología forense es extraordinaria. Bueno, en cambio, estos círculos de tumba tenemos que admitir que eran gente rica, con lo cual claramente ocupaban algún rol social importante. ¿Qué rol? No lo sabemos. Suponemos que algo que ver con la guerra tenían, por los ajuares militares. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, Bernard, o sea, teniendo estos datos en cuenta, y teniendo lo que sabemos de la cultura, o lo que él como historiador sabe de la cultura hitita, interpreta que estos señores feudales necesariamente tenían que ser guerreros, tenían que ser una clase guerrera. ¿Por qué? Y digo esto, y con esto ya voy a ir cerrando la clase de hoy, para que ustedes puedan asistir a la otra clase. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad, en líneas generales, quienes llevaban a cabo las guerras eran los ricos, porque eran los que podían fabricar las armas. Es decir, las armas, fabricarse un escudo, fabricarse una espada, fabricarse toda una armadura, inclusive tener un caballo, implicaba tener dinero.
una persona que no tenía dinero no podía, no tenía capacidad de ir a la guerra. No obstante, obviamente los ricos muchas veces como contrataban, vamos a decirlo así, porque no tenemos en realidad a ciencia cierta qué tipo de vínculo había, contrataban, ¿sí?, a los pobres, y los pobres entraban, digamos, o un grupo, digamos, de gente no rica, adiestrada para la batalla, entraba, digamos, en los bastiones de un rico. O sea, el rico iba a la pelea, pero llevando un montón de gente. Medio como lo de, si lo vieron o anduvieron viéndolo, lo de Juego de Tronos, que si bien es una ficción literaria, reproduce esa ficción literaria bastante fiel como es una mentalidad de Edad Media. Y, o sea, esa ficción literaria tiene eso interesante. Que es Es una la Edad ficción. Media con dragones. No sé Que es quién la Edad habló. Media con dragones. La única diferencia No, son los dragones. ¿cómo, Ezequiel? Se interrumpió mucho tu audio. Perdón, igual iba a decir una estupidez, que la única diferencia es que hay dragones, pero que es lo mismo. Ah, claro, bueno, pero es increíble porque hay, digamos, literaturas o películas que pretenden ser históricas y son un desastre. Esta, que no es histórica, tiene más elementos históricos que algunas que pretenden ser históricas. En cuanto a lo ideológico me refiero, ¿sí? En cuanto al modo de pensamiento, tiene cuestiones mucho más verosímiles, ¿no?, a la Edad Media e incluso a la Antigüedad que otras que pretenden ser históricas. Entonces, una cosa, quiero decir, cada señor tiene detrás suyo un bastión de gente a la que protege, le deben favores, le da protección, les da armas, bueno, en fin, un sinfín de cuestiones. Entonces, Bauman interpreta que Grecia no debía ser la excepción y que estos basileus, dueños de la tierra, debían ser los señores guerreros que a su vez llevaban a la gente, ¿no? O sea, que eran los que llevaban a la gente a colonizar y demás. Bien, no quiero avasallar el espacio de la otra clase, así que cuando termine la otra clase van a tener subidas o sea, van a tener el enlace al Classroom de Troya, ay Dios, al Classroom del tema de Troya y lo que tienen que leer. No me quiero extender porque se lo voy a dejar ahí todo detallado por escrito. Sí, Ricardo. Usted no va a tomar lista o algo así. No tomé lista. Entonces, les voy a dejar eso detallado, probablemente con un classroom para que se deriven y con una lista. Y con los materiales para leer. Ahora en un ratito se los detallo. Tengo un problema en casa también. Bueno, los dejo, gente. Disculpen lo abrupto. Bueno, hasta luego, profe. Nos vemos Chao, entonces. chicos, nos vemos. Chao. Chau, profe. Hasta luego. Chao.